Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer parte de la historia de Rose Contardo, una joven que nos enseñará a vivir nuestra vida en misión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Rose Contardo es de nacionalidad chilena, oriunda de Talca, región del Maule. Viene de una familia con dos hermanos mayores, Elías y Dan. Está casada con Alexander Khan, de nacionalidad pakistaní. Actualmente vive en Dubái, Emiratos Árabes, y asiste a la Iglesia Adventista Central de la ciudad. Después de casarse, Rose y su esposo vieron que era una buena oportunidad vivir en Medio Oriente y se han dado cuenta que se puede entregar testimonio de manera muy provechosa para el Evangelio en medio de la religión del Islam, en especial en Emiratos Árabes, donde vive gente de muchas nacionalidades y donde existe una cultura de tolerancia religiosa. Además, Rose estudió enfermería en la Universidad Adventista de Chile y ha estado convalidando su carrera en Dubái para trabajar prontamente en el área de la salud. Vamos a conocer a Rose. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Rose Contardo. Ella es chilena, actualmente reside en Dubái y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Rose, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, todo muy bien. Estoy muy feliz de poder estar acá y poder compartir un poquito de mi vida y cómo ha sido mi experiencia por lados que muchas veces gente se pregunta cómo será. Así que Claro aquí que está sí. disponible. Nosotros también felices de tenerte y de que seas parte del programa, de conocer parte de tu experiencia y lo que quieras hoy hacernos reflexionar a partir de lo que el Señor te está permitiendo vivir. Querida Rose, cuéntame cómo se llama tu esposo, en qué parte allí vives, a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte. Bueno, bueno, el nombre de mi esposo es Alexander Khan. Él es de Pakistán. Nosotros ya llevamos casados casi 2 años. Nos conocimos en las Filipinas. Y bueno, ahora estamos viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Y yo de profesión soy enfermera, pero ahora estoy todo en el proceso de convalidación, que ha sido un poco difícil ya. Y ahora estoy trabajando en un colegio, en el departamento de admisión, así que ahí estamos. Qué bendición, querida Rose. Bueno, ahí vamos a ahondar un poquito más al respecto, pero cuéntame cómo ha sido la experiencia de vivir allí en los Emiratos. Ha sido una bendición, de verdad. Yo cuando ya con mi esposo decidimos que no, yo me iba a mudar para allá cuando ya una vez que nos casáramos, yo estaba un poquito, que no me parecía mucho la idea de que iba a ir a vivir a un desierto, pero la verdad Dubái tiene una belleza y el desierto tiene su belleza. Todo creado por Dios tiene su belleza, así que estoy muy feliz, ha sido una experiencia demasiado gratificante. He aprendido mucho, ya que, o sea, yo me había crecido, había nacido y crecido acá y no tenía como una perspectiva de un país musulmán. Había tenido la experiencia de haber ido a Filipinas por un año a aprender inglés, pero ya estar viviendo en un país musulmán, aprender un poco de su cultura, de su religión y cómo nosotros podemos compartir nuestro mensaje quizás de alguna forma no tan directa como se hace acá, ha sido una experiencia muy linda, una conexión con Dios muy linda. Y
bueno, todos los días uno aprende y con la comunión con Dios que uno tiene, le va pidiendo a Dios que le dé sabiduría a uno en un país donde tú no puedes compartir tu religión tan libremente, em, que cada día vaya creciendo, ha sido muy lindo. Wow, bueno, ahí nos vas a contar diversas experiencias que has tenido al respecto, porque no creo que nunca imaginaste vivir en la ventana 1040 y bueno, estar allí latente del amor de Dios, pero cuéntanos allí cómo se vive al respecto, porque no se puede predicar libremente. En esta No, parte del mundo tenemos la bendición de contar con muchas iglesias adventistas, donde la Biblia se puede estudiar abiertamente, donde podemos orar abiertamente, mencionar a Jesús libremente, pero en tu caso, que vives tu día a día, vives allá, ¿cómo es la situación? ujú. La verdad, uno predica solamente con el ejemplo de cómo tú eres. Yo ahora estoy trabajando, como mencionaba, en un colegio y hay personas musulmanes, es un colegio británico, pero obviamente estamos viviendo en Dubái, hay muchos emiratos y también personas árabes em, que son musulmanes. Tengo una colega que ella es musulmán y he tenido una experiencia muy linda con ella. Em, Cuando yo llegué al colegio, la gente se dio cuenta que yo era un poco más distinta, porque soy joven y uno espera en una persona joven que le guste salir a fiesta, que le guste tomar, que le guste fumar y bueno, que le gusten las cosas del mundo. Y yo, al empezar a conversar con ellas, se dieron cuenta que yo no hacía nada de eso. Y especialmente mi colega musulmana quedó con un poco en shock porque ellos son muy parecidos a los adventistas en su forma de que ellos tampoco beben alcohol, como en todas las religiones. Claramente hay excepciones que tampoco consumen cerdo, que nosotros como adventistas tampoco consumimos, que me quedó mirando y me dice, pero tú eres cristiana y no haces todas estas cosas. Allá los cristianos comúnmente nos ponen a todos en el mismo saquito, como diríamos acá los chilenos, de que todos son católicos y los católicos tienen una percepción de los católicos no tan buena, lamentablemente, y cuando uno dice que es cristiano, tienen una percepción más distinta. Y yo, cuando ella se enteró que yo era cristiana, ella me dijo, pero eres católica. Y le dije, no, soy adventista. Lo que nosotros nos enseñan después de esa experiencia, que ella como que quedó dudando, ¿eres católica, cristiana o qué religión? Porque hay tantas religiones cristianas que como que se llegan un poquito a confundir. Em, Ella quedó muy sorprendida que fuéramos tan similares. Y bueno, y esa es otra cosa que quiero como tocar, que en la iglesia ya nos enseñan que al presentarnos como cristianos, no nos presentemos como cristianos, porque hay una rama tan grande que prefieren que nosotros nos presentemos como adventistas del séptimo día. Y eso abre muchas más puertas para que las personas queden adventistas del séptimo día. ¿Qué es eso? Y nosotros le empezamos a contar un poquito de cómo es nuestra religión. Y ahí las puertas se abren un poco más, porque cuando muchos musulmanes escuchan la palabra cristiano, se cierran y piensan que no, que ya los cristianos no es una buena, no sé, amistad, por así decirlo. Pero ya una vez que tú dices que era adventista del séptimo día, y ahí puedes como que empezar. Nosotros creemos en esto, nosotros tenemos estos valores, tenemos esta forma, estilo de vida, que nosotros creemos en que cuidar nuestro cuerpo es una forma también de glorificar a Dios. Y, y bueno, voy a seguir con la experiencia con mi colega, que yo le empecé a contar un poquito, pero fue bien poquito, porque claramente uno al comienzo tiene un poco de temor que no se vaya como a pasar de los límites de lo que se permite o de lo que esperan allá. Eh, yo solita solamente como comentaba de mi vida, de mi ejemplo, y al día siguiente llegó diciéndome, comenté con mi esposo acerca de tu religión, los adventistas del séptimo día, y él me dijo que ya los había escuchado, cosa que ella jamás había escuchado el nombre, y me comentó un poquito más acerca de ustedes, pero yo estaba como un poquito más intrigada, así que empecé a googlear qué eran los adventistas del séptimo día, que ustedes esperan del segundo advenimiento, que ustedes creen en esto otro, y yo quedé así como sorprendida, yo jamás lo compartí, solamente le comenté un poquito de cómo yo vivía.
Em, ya, y ahí compartí un poquito, obviamente un poquito más, para que ella aclarara algunas dudas que tenía. Ya después, otro día, el tema no se volvió a tocar. Me dijo, oye, vi un poquito más acerca de tu religión. Em, Vi que ustedes son también vegetarianos, o sea, o tratan de tener una dieta vegetariana, y que conocí y vi como un documental de cómo en cierto país, o sea, ciudad de Estados Unidos, están las personas más longevas y son adventistas, que llevan una dieta vegetariana. Y yo como que, pero ¿cómo llegaste a tan profundo que ya empezaste a saber un poco de los 8 remedios naturales? Y yo como que sorprendidísima que solamente por cómo yo soy, ella solita se empezó a investigar de nuestra religión. Y así, cada vez que como que hablamos, empezamos a hablar un poquito más profundo, ella me toca el tema y yo claramente feliz le aclaro todas las dudas, le aclaro de lo que en verdad creemos y si tiene alguna duda no todavía no llegamos a la Biblia, porque claramente ya es un poco más profundo, pero sí me estoy tratando de también educar de su religión, que es que ellos que leen y todo sale del Corán, para que así igual yo pueda hacer como una relación entre su verdad y nuestra verdad, y así igual poder unirlas y ella pueda decir, bueno, sí, si nosotros también creemos en esto, ustedes también creen en esto, ¿cuál es el error que podamos también creer en lo mismo? Así que es impresionante que uno con su ejemplo pueda dejar un granito de arena. El Espíritu Santo ya está haciendo el trabajo. Yo nunca le pedí que buscara de nuestra religión, yo nunca le pedí que fuera más en detalle, pero el Señor está haciendo su trabajo y yo todos los días oro que el Señor me ayude para yo poder entregar este mensaje a otros, quizás no directamente, pero como Él nos enseña a hacer, como Él fue en esta tierra. Totalmente, querida Rose. Yo estoy así como impactada de cómo se está dando esta relación con tu compañera. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Inés. Inés, ¿cómo se está dando esa relación con Inés de a partir de lo que ella ve en ti, de tu comportamiento, tu saludo, la sonrisa, la alimentación y demás? Ella está siendo impactada y todos aquí tenemos que orar por Inés porque el Señor le está mostrando una verdad maravillosa y me encanta mucho tu respeto hacia ella con respecto de ya, muéstrame, que yo más adelante te voy a mostrar y llegar a un consenso de verdad y es lo que Dios quiere para tu vida y realmente me parece fantástico y me gusta mucho el tip, por decirlo de alguna forma, de que si Dios nos da la oportunidad de estar en este lugar, en la ventana 1040, no te presentes como cristiano, preséntate como adventista del séptimo día. Ah, interesante, cuéntame más. Eso me marcó muchísimo, porque a veces nos tratamos como de ocultar, encasillar, no sé si de pronto por temor, vergüenza, como para quedar mejor, tantas cosas más y nos enseña tanto esto que tú mencionas, querida Rose. No, tú eres adventista del séptimo día, adventista porque esperas el advenimiento del Señor Jesús por segunda vez, séptimo día por el sábado, este mandamiento maravilloso que el Señor ha dejado desde la creación, desde la fundación del mundo, para que podamos deleitarnos en Él. Y bueno, tantas cosas más que podemos aprender y me encanta este tip maravilloso que nos diste, querida Rose. Yo deseo que allí en ese caminar con Inés, bueno, Dios siga haciendo su obra, el Espíritu Santo se siga manifestando, que Dios haga milagros allí maravillosos y que tú en ese lugar donde el Señor te está colocando seas luz y sigas siendo sal para seguir entregando ese lindo mensaje maravilloso de salvación y esperanza en Cristo Jesús y esa vida eterna maravillosa que nos espera y tantas cosas más. Realmente es fantástico. Querida Rose, no sé si quieras destacar algo más adicional de la cultura, pero a mí me causa la intriga de, bueno, ¿cómo conociste a tu esposo? Mencionaste que allá en las Filipinas, pero ¿cómo se dio también la oportunidad y cómo él, siendo de Pakistán, conoció de Jesús y lo aceptó en su vida mediante el bautismo, querida Rose? Y bueno, como mencionaste, nos conocimos en las Filipinas, yo había ido a estudiar inglés
Y él antiguamente ya había vivido en las Filipinas porque el papá estaba estudiando un doctorado en IAS, que es un instituto adventista, y se dio la oportunidad o que el momento de que cuando yo estaba allá, la hermana se estaba casando con un filipino y ellos estaban viajando por 2 semanas a Ayas, donde se iban a quedar mientras hacían todos los preparativos. Y yo tenía un amigo en común con él. Entonces ahí nos presentó, nosotros esas 2 semanas conversamos y claramente ahí nos atraímos y ahora estamos casados. Y bueno, en relación a cómo él se convirtió en adventista, es muy raro que hayan adventistas en Pakistán, partiendo por ahí, pero él ya viene de una generación, es la 4ª generación de adventistas. Entonces es sorprendente que yo me haya contado un pakistaní que ya fuera adventista de generaciones, que eso es muy raro que pase. Así que yo encuentro que es una obra de Dios que nos puso juntos por un motivo, por una razón, que es solamente para glorificar su nombre. Esa es nuestra historia. Amén, qué lindo, querida Rose. Tú mencionas allí que Alexander lleva 4ª generación. ¿Cómo llegó el mensaje a su familia? No sé si de pronto conozcas allí un poco la historia de cómo conoció su familia y llegó el mensaje de Jesús. Lamentablemente, sí hemos tratado de investigar, pero nadie nos ha contado una historia concisa, precisa, Sí. que de verdad sepamos cómo llegó el mensaje. Así que bueno, esto va a quedar una tarea para la próxima vez que yo les pueda comentar de verdad cómo llegó el mensaje a una familia, porque claramente ellos eran allá, probablemente eran musulmanes y se convirtieron al adventismo. Así que Wow, bueno, Dios está haciendo una obra maravillosa en el mundo y como mencionamos aquí en Identidad, el Señor dice en su palabra y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones y entonces vendrá el fin y estamos en este punto de la historia. Yo quiero que me cuentes un poco cómo ha sido la experiencia. Allá asisten a la iglesia adventista en Dubái. Cuéntame cómo ha sido la experiencia, cuántos miembros aproximadamente hay, cómo es el trabajo allí para, bueno, sumar a más personas al Evangelio, a seguirles predicando de Jesús y de su pronto regreso, querida Rose. sí. La iglesia adventista siempre va a ser lo mismo en todos lados. Claramente va a haber un poquito más de dominio de la cultura y como otros aspectos que pueden cambiar, pero allá en Dubái, porque ahora estoy en Chile, em, es muy internacional, es algo que cambia bastante. Dubái es un país aeropuerto que mucha gente le podría llamar, que llega de todo tipo de nacionalidades. En este momento nuestra iglesia cuenta con alrededor, bueno, la iglesia central, porque hay más iglesias, cuenta con alrededor de 600 hermanos ya inscritos en la iglesia, em, pero es el número de hermanos que están en la iglesia cada sábado es un poco más, porque claramente hay algunas personas que no han hecho la transcripción, ¿se diría? Como el traslado. El traslado, gracias. El traslado de su país o de su iglesia a Dubái, y hay alrededor podrían llegar hasta ver 1000 hermanos por sábado, porque claramente también hay personas que van por visita y que se quedan por un tiempo corto. Y bueno, el tema de como ya compartir la religión ya sabemos que es un poco limitada, pero sí la iglesia hace hartos eventos y misiones que traten de como de encubrir nuestro mensaje, pero sí siempre está el tema de la salud, que hay un proyecto que se ha estado haciendo con trabajadores de construcción en Dubái, que es muy común, que es la gente más vulnerable en el país y que siempre van a educarles todos los viernes en la noche de la palabra del Señor, pero encubrida, porque son musulmanes las personas que están tratando de llegar el mensaje y lo hacen a través de tips de salud, tips de comida saludable, de cómo cuidar tu cuerpo con el ejercicio, cómo cuidar tu mente y tu estado espiritual con cosas que el Señor nos da, que nos provee cada día. Y,
Y también se hacen proyectos para otros países que colectan dinero y viajan a mitad de año comúnmente a hacer un proyecto. El proyecto que se realizó este año fue en África, que hicieron unas conexiones de agua, si no estoy equivocada. Y, Súper. y los hermanos de iglesia ya son bien unidos, a pesar de que seamos una cantidad bastante grande Sí. de miembros, es bastante unido, pero sí hay algo que yo quiero como especificar y que es la libertad que nosotros tenemos acá de poder reunirnos a cada momento que tengamos una idea de hacer una semana de oración o hacer unas mañanas de oración. Es algo que allá tú no lo puedes pensar y hacer como todos los días, porque nosotros allá rentamos la iglesia. Nosotros tenemos una iglesia que sí pertenece a nosotros, pero es solamente una, porque allá construir iglesias y tener ya tu propio lugar es bastante complicado en temas políticos, claramente. Y nosotros cada vez que nos juntamos tenemos que planear o tenemos que tener como ya todo en el calendario de que ya estos días nos vamos a juntar en la tarde, estos días vamos a hacer las semanas de oraciones. Bueno, todas las iglesias son súper organizadas, igual también se hace esto en acá, pero acá está la libertad que tú puedes pensar En en cualquier cualquier día. momento, claro. En ese momento tú vas a tener la iglesia disponible para hacer todo, pero ya hay momentos que queremos usar esta fecha, pero lamentablemente el lugar donde estamos rentando está ocupado. Y algo que pasó hace muy poco, que estábamos en una reunión con los organizadores de la iglesia, y que pasaba de que este sábado iba a ser durante diciembre, un sábado que se iba a hacer un programa, iba a estar el lugar cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela la iglesia, hacemos un Zoom, entonces es como sorprendente que si a nosotros nos quitan nuestro lugar, no tenemos dónde reunirnos. Y no es que sea una iglesia pequeña donde podamos hacer grupos pequeños, que nos podamos juntar en casas separadas. Eso ya sería una cantidad de casas infinitas para poder reunirnos, cosa que igual yo creo que lo haríamos, pero la libertad ya es un poco ya ajustada. Porque en este punto hay personas, tanto en América del Norte como América Central como América del Sur, que no conocen de Jesús. O sea, se acepta abiertamente de Dios, pero no conocen su plan de salvación, no conocen la Biblia, no la entienden. Saben que la tienen abierta en el Salmo 23, pero no conocen nada más. Entonces, en esta parte del mundo se nos abre esta oportunidad para predicar, y en el otro lado ustedes tienen un poco más de limitantes, pero bueno, Dios está haciendo milagros a cada instante. La diversidad también es maravillosa, porque también tú destacas aquí, por ejemplo, como llegan de diferentes partes, de diferentes lugares. Los africanos gozan mucho de la música, los filipinos son más ordenados, entonces ve uno la diversidad también cultural dentro de la iglesia. Somos lo mismo, se estudia lo mismo a nivel mundial con la escuela sabática, pero bueno, es lindo ver esta gran familia que el Señor nos ha entregado, y yo quiero agradecerte, querida Rose, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías en este momento a partir de tu experiencia de vida, a partir de la identidad también que el Señor te ha entregado, querida Rose? Bueno, que primero que todo tú entregues tu vida al Señor todos los días, que Él tiene una misión para ti. Hay veces que uno se confunde o está un poco perdido, que ¿será que Dios me está usando en mi día a día para su propósito, que es su segunda venida y darnos salvación a todos? Él siempre te va a poner en circunstancias que tú eres capaz de entregar el mensaje. Él sabe cuáles son tus capacidades, Él sabe cómo eres tú, y Él te va a poner, no tenemos que ser predicadores, no tenemos que tener el don de la palabra. El Señor te va a usar como tú eres, de la forma que eres, y vas a ver el día en que Cristo venga en su segunda venida, cuántas almas salvaste por solamente ser un hijo de Dios. Amén. Muchas gracias, querida Rose, por ese lindo mensaje llamado
que nos invita y nos motiva a ser parte de la misión en el sitio donde estés, en el lugar donde el Señor te ha colocado. Te motiva a predicar el evangelio del reino, a ser testimonio vivo como hijo, como hija de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo también la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.